Muy buenos días, amigos y amigas, hermanos y hermanas, con ustedes nuevamente esta mañana de hoy lunes 9 de septiembre, César Tuñón Lainez, con el deseo de seguir compartiendo la lectura del libro Fuego Extraño. En esta ocasión vamos a pasar al capítulo 2 y vamos a estar leyendo esta parte que está titulada Una obra nueva del Espíritu. Y mientras vamos leyendo nos vamos a enterar precisamente que este ha sido el título, el nombre que le han puesto los precursores, propulsores de esta nueva liturgia a lo que pasa en muchos de sus cultos. Y continuamos. Una nueva obra del Espíritu. Transcurría el amanecer del siglo XX en las primeras horas de la mañana del día del Año Nuevo de 1901. Un grupo de estudiantes de la Biblia se había reunido horas antes para celebrar un culto de oración en víspera de Año Nuevo. Sin embargo, a pesar de que ya era pasada la medianoche, todavía estaban ahí, tratando sinceramente de sentir la presencia y el poder del Espíritu Santo. Todos ellos esperaban con ansia algo increíble. Durante las semanas anteriores, los alumnos habían estado estudiando atentamente porciones del libro de los Hechos. Se hallaban interesados en particular en lo que el registro apostólico enseñaba sobre el bautismo del Espíritu Santo, una experiencia que, de acuerdo con sus antecedentes de santidad wesleyana, creían que tuvo lugar con posterioridad a la conversión. El estudio terminó centrándose en el fenómeno milagroso de hablar en lenguas, en cuanto al cual los estudiantes concluyeron que era la verdadera señal del bautismo del Espíritu. Observaron cómo los apóstoles habían hablado en lenguas en el día de Pentecostés, así como Cornelio en Hechos 10 y los antiguos discípulos de Juan el Bautista en Hechos 19, y reflexionaban que si el hablar en lenguas era una señal de la presencia del Espíritu en los tiempos apostólicos, tal vez lo seguía haciendo en el siglo XX. En el año en que se reunieron para el culto de oración, la víspera de Año Nuevo, todos habían llegado a las mismas dos conclusiones, a saber, el hablar en lenguas era la señal del bautismo del Espíritu Santo y el don de lenguas estaba todavía disponible para ellos. Así que con determinación sincera le rogaron a Dios que los bautizara con su Espíritu. Su maestro, un ministro metodista del movimiento de santidad llamado Charles Fox Parham, los había animado durante el tiempo de estudio de la palabra y ahora estaban deseosos de experimentar el poder del Espíritu de primera mano. En algún momento de esas primeras horas de la mañana sucedió algo extraordinario. Uno de los estudiantes, una joven llamada Agnes Osman, le pidió a su maestro que pusiera sus manos sobre ella y orara para que recibiera al Espíritu Santo. Lo que sucedió después cambiaría el curso de la historia de la iglesia moderna. Como más tarde, Charles Parham relató, puse mis manos sobre ella y oré. Apenas había completado 3 decenas de frases cuando una gloria cayó sobre la joven. Un halo procedía a rodear su cabeza y su rostro y empezó a hablar en idioma chino sin poder comunicarse en inglés durante 3 días. Cuando trató de escribir en inglés para contarnos su experiencia, lo hizo en chino. La experiencia de Osman pronto sería difundida tanto por su maestro como por sus compañeros durante la serie de reuniones de avivamiento que siguieron. El poder sobrenatural del Espíritu permitió hablar más de 20 idiomas diferentes, incluyendo ruso, japonés, búlgaro, francés, bohemio, noruego, húngaro, italiano y español. El mismo Charles Parham dijo haber hablado en sueco y otros idiomas.
De este modo se dio inicio al movimiento pentecostal moderno. El historiador pentecostal Vinson Synan explica: la de Osman se convirtió en la experiencia prototipo para todos los millones de pentecostales que seguirían. En una década, más de 50,000 personas experimentarían el mismo fenómeno que Agnes Osman. El entusiasmo continuó extendiéndose especialmente en la costa oeste, donde otro de los estudiantes de Parham, el hombre llamado William J. Seymour, pronunció de manera similar el hablar en lenguas como la señal del bautismo del Espíritu. Nadie podía imaginarse cómo una reunión de oración sencilla en una pequeña escuela bíblica en Kansas iba a cambiar el mundo. Poco más de un siglo después, los movimientos pentecostales y neopentecostales crecerían hasta incluir a más de 500 millones de seguidores carismáticos. Un nuevo Pentecostés. Los inicios del pentecostalismo pueden parecer sobrenaturales e incluso un poco románticos. Charles Parham le llamó a su nuevo grupo el movimiento de la fe apostólica y afirmó que sus experiencias continuarían un nuevo Pentecostés. Él y sus estudiantes estaban convencidos de que habían recibido al Espíritu Santo de la misma manera que los apóstoles en Hechos 2. Sus experiencias en 1901 fueron la chispa que encendió el fuego del movimiento carismático moderno. Sin embargo, investigaciones posteriores ponen en tela de juicio la legitimidad de las afirmaciones de Parham, al menos en 3 aspectos. En primer lugar, hay versiones contradictorias de la historia, incluso de los principales actores involucrados. Como se señaló anteriormente, Parham dijo que Osman no habló en inglés durante 3 días después de su experiencia, pero este informó haber orado en inglés después de un solo día. Parham afirmó que la experiencia de Osman ocurrió la víspera de Año Nuevo, mientras que ella insistió en que fue el día del Año Nuevo. Aunque Parham se atribuyó el mérito de dirigir a sus estudiantes con el libro de los Hechos antes de la histórica reunión de oración, Osman contradice esa afirmación al decir que no participó de algún estudio bíblico dado por Parham antes de su experiencia de hablar en lengua. En realidad, afirma que ella misma les indicó a los estudiantes que fueran a Hechos 2 en respuesta a sus preguntas sobre su experiencia glosolálica. Discrepancias como estas han causado que historiadores como Martin E. Marty cuestionen los aspectos fundamentales de la historia. Como todas las historias emitidas de forma mítica, esta tenía ciertas características que siguen siendo una cuestión abierta. En un testimonio anterior, la señorita Osman indicó que habló en lenguas 3 semanas antes del día de Año Nuevo, una fecha menos ordenada, pero que otros corroboran. También afirmó que se dio cuenta de la importancia de su lengua solo más tarde, pero se sabe que Parham había dado instrucciones por adelantado de buscar precisamente esa señal. Por otra parte, aunque Agnes Osman interpreta su experiencia a través del lente de Hechos 2, no todos sus compañeros estaban convencidos. El diario The Topeka Daily Capital informó que no todo el mundo en la escuela abrazó la nueva experiencia. En una entrevista con el periódico C.J. Riggins dijo que Parham y sus compañeros, yo creo, todos están locos. En segundo lugar, y más importante, Charles Parham, Agnes Osman y los otros estudiantes en realidad nunca experimentaron la señal sobrenatural que buscaban. Ellos estaban convencidos de que hablar en lenguas conllevaba la capacidad milagrosa de hablar en idiomas auténticos como lo hicieron los apóstoles el día de Pentecostés en Hechos 2. Ese era el don que tanto deseaban. Sin embargo, el regalo que experimentaron consistía en nada más que un absurdo balbuceo. Esta realidad se hizo dolorosamente evidente cuando Parham insistió en que los misioneros pentecostales podrían ir al extranjero sin necesidad de asistir a una escuela de idiomas.
Parham se jactaba en el Topeka State Journal: el Señor nos dará el poder de la palabra para hablarle a la gente de las diversas naciones sin tener que estudiar en las escuelas. Varias semanas más tarde le dijo al Kansas City Times: parte de nuestra labor será la de enseñarle a la iglesia la continuidad de pasar años preparando a misioneros para el trabajo en el extranjero, cuando todo lo que tienen que hacer es pedirle a Dios el poder. En pocas semanas, los periódicos en lugares tan lejanos como Hawái resonaban con la promesa de Parham, embellecida al parecer con una serie de falsedades. Topeka, mayo 20. El reverendo Charles F. Parham, del colegio de Bethel en Topeka, y sus seguidores se preparan para ir a la gente de las iglesias un nuevo trabajo en la actividad misionera. Su plan es enviar a las naciones a las personas que han sido bendecidas con el don de lenguas, un don que, según él, a nadie más se le ha conferido alguna vez desde los tiempos apostólicos. Sus misioneros, como él mismo señala, tendrán la gran ventaja de consultar con el conocimiento milagroso de los idiomas de los diversos pueblos entre los que trabajen, sin la molestia de tener que aprenderlos de manera laboriosa como lo hacen otros misioneros potenciales. Parham dijo: no hay duda de que en ese momento se les otorgará el don de lenguas si son dignos y buscan con fe, creyendo que así van a ser capaces de hablar con las personas a las que ministran en el propio idioma de ellos, lo que por supuesto será una ventaja inestimable. Los estudiantes del Bethel College no necesitan estudiar de la manera antigua para aprender los idiomas. A ellos se les confieren milagrosamente distintos estudiantes y han sido capaces de conversar con españoles, italianos, bohemios, húngaros, alemanes y franceses en su propio idioma. No tengo duda de que varios dialectos de los pueblos de la India y la lengua de los salvajes de África serán recibidos durante nuestra reunión de la misma manera. Espero que ese encuentro sea el más grande desde los días de Pentecostés. Voy a hacer una pausa aquí por el hecho de que quiero comentar precisamente eso. De estas pruebas que está mostrando el escritor, pastor, teólogo John MacArthur, y que aducen los mismos iniciadores de este movimiento y los que practican actualmente, que es hablar lenguas reales. Una cosa que no se ha visto en la realidad es que ningún misionero, ni aún los pentecostales, ha tenido que dejar de aprender lenguas a la usanza antigua, conociendo gramática, escritura y demás, para poder ir y compartir en la lengua nativa de estas personas. Por lo tanto, este punto, mis estimados hermanos, ha sido uno de los puntos, uno de los argumentos más falaces para darle continuidad a esta práctica en el día de hoy. Seguimos. Parham afirma que él y sus discípulos han recibido todos los dones que Cristo les confirió a sus primeros discípulos. Por desgracia, ese mismo tipo de testimonio, adornado de manera deliberada y exagerado en extremo, es muy común en los círculos carismáticos incluso hoy día. No obstante, los ingenuos todavía aceptan tales informes al pie de la letra, confundiendo credulidad con fe. A pesar de la confianza garantizada que resonaba de parte de Parham, su estrategia misionera resultó un fracaso bastante contundente. Jack Hayford y David Moore, autores carismáticos, reconocen el gran fallo de las experiencias y de las expectativas de Parham. Lamentablemente, la idea de las lenguas xenoglosolálicas, es decir, los idiomas extranjeros, más tarde resultaría en un fracaso vergonzoso cuando los obreros pentecostales fueron a los campos misioneros con su don de lenguas y encontraron que sus oyentes no los entendían.
Robert Mapes Anderson añade: S.C. Todd de la Sociedad Bíblica Misionera investigó a 18 pentecostales que fueron a Japón, China y la India, esperando predicarles a los nativos de esos países en su propia lengua, y encontró, según ellos mismos reconocieron, que en ningún caso fueron capaces de hacerlo. Cuando estos y otros misioneros regresaron decepcionados y sintiendo que habían fracasado, los pentecostales se vieron obligados a reconsiderar su punto de vista inicial del hablar en lenguas. Además de hablar en lenguas, Agnes Osman y otros pentecostales también escribieron en lenguas, anotando lo que creían eran caracteres de la lengua extranjera. Las fotografías de estos mensajes fueron publicadas en periódicos como Topeka Daily Capital y Los Angeles Daily Times. Los rayones no formaban parte de ningún lenguaje conocido y eran completamente incomprensibles. En tercer lugar, el carácter personal de Charles Parham pone en duda si el Espíritu Santo podía provocar un avivamiento en todo el mundo mediante su ministerio. Poco tiempo después de que sus alumnos hablaron en lenguas, a pesar de sus predicciones de que el crecimiento masivo estaba a punto de comenzar, Parham se vio obligado a cerrar la escuela bíblica de Topeka. Viajó a otras partes de Kansas y a los estados del Medio Oeste, celebrando servicios de sanidad y avivamiento y reuniendo discípulos. Pronto estaba proclamando que tenía más de 5,000 devotos. Se refirió a su creciente red de seguidores como el Movimiento de Fe Apostólica, haciendo eso eco del nombre de su revista quincenal, Apostolic Fit, y se dio a sí mismo el título de proyector del movimiento de la fe apostólica. Sin embargo, el movimiento apenas sobrevivió a una sucesión de duros golpes a la reputación de Parham. En el otoño de 1906, celebró una serie de reuniones en Zion, Illinois, y unos meses después 5 de sus seguidores golpearon hasta la muerte a una mujer con discapacidad en un intento por expulsar de ella al demonio del reumatismo. Aunque el propio Parham había desaparecido de Zion cuando la mujer fue golpeada, el juicio por asesinato subsiguiente ganó publicidad a escala nacional y los periódicos de todo el país identificaron a los asesinos como miembros de la secta de Parham. Cuando los principales autores del crimen fueron encontrados culpables, los medios de comunicación nacional informaron: se esperan otros arrestos en el caso como resultado de las pruebas presentadas en la investigación, y Parham, líder de la secta de los que ahora están en la cárcel, puede ser puesto bajo vigilancia. Parham no fue acusado en este caso, pero su nombre se convirtió en sinónimo de un fanatismo religioso mortal. Cuando una niña en Kansas murió porque sus padres se negaron a darle tratamiento médico y en su lugar buscaron la sanidad mediante el ministerio de Parham, el evangelista pentecostal se vio obligado a abandonar Kansas e ir a Texas. Fue allí donde conoció a William Seymour, un afroamericano de 35 años de edad, quien después de aceptar las enseñanzas de Parham sobre el Espíritu Santo y el don de lenguas, posteriormente provocó el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles en el año 1906. Sin embargo, la amistad entre ellos pronto se dañó. Cuando Parham visitó la obra de Seymour en el sur de Caledonia, él mismo no estuvo de acuerdo con el comportamiento salvaje que caracterizaba las reuniones. Trató de imponer su liderazgo sobre el avivamiento, pero fue rechazado. A partir de ahí, la historia de Parham empeoró rápidamente. El 19 de julio de 1907, fue arrestado en un hotel de San Antonio, Texas, bajo cargos de sodomía. Lo pusieron en libertad 4 días después, aunque afirmó que era inocente. Sus opositores alegaron que había escrito una confesión completa a cambio de su libertad. A pesar de sus protestas en sentido contrario, la reputación de Parham fue mancillada de forma permanente y su influencia comenzó a disminuir. Como le explica
R.G. Robbins: lo que realmente ocurrió aquella noche calurosa de verano puede que nunca se sepa, pero la posición de Parham sufrió la posición y la reputación de Parham sufrió un daño irreparable, a pesar del hecho de que las acusaciones fueron retiradas posteriormente. Las noticias del escándalo se difundieron a través de los círculos de santidad y pentecostales, deleitando a los enemigos de Parham y a su ya desalentado y diezmado grupo de amigos. Mientras tanto, el movimiento de la fe apostólica se hizo añicos. En un intento desesperado por salvar su reputación, Parham pidió que tenía que hacer algo verdaderamente notable para distraer la atención de las denuncias. Comenzó una campaña de recaudación de fondos para una expedición a Tierra Santa, en la que se comprometió a encontrar tanto el arca de Noé como el arca perdida del pacto. No obstante, el viaje terminó antes de empezar. El biógrafo de Parham, James Goff, explica lo que sucedió. Después de delinear el plan ante la prensa y recaudar fondos suficientes, Parham viajó a Nueva York en diciembre de 1908 para abordar un barco a vapor hacia Jerusalén. Pero el billete para el Oriente Medio nunca se compró. Parham regresó a Kansas en enero de 1909 con el dinero que le prestó un amigo. Abatido, les explicó a sus seguidores que lo habían asaltado poco antes o poco después de llegar a Nueva York, y ni siquiera tuvo la oportunidad de comprar su boleto. Al igual que la mayoría de los predicadores afiliados al movimiento de santidad de esa época, Parham se sintió atraído por las doctrinas que eran secundarias, novedosas, extremas o totalmente no ortodoxas. Fue un ardiente defensor de la inmortalidad condicional, es decir, la idea de que los impíos serían aniquilados y no sometidos al tormento eterno, y a veces sonaba como universalista. Tenía una visión poco ortodoxa de la naturaleza humana caída, claramente no entendía la esclavitud del pecado, parecía creer que los pecadores podrían redimirse con una combinación de su propio esfuerzo y la ayuda de Dios, y al parecer consideraba la gracia como algo que Dios le debía a la humanidad. Enseñó que la santificación garantizaba la sanidad física y por lo tanto es un acto de incredulidad recibir tratamiento médico por cualquier enfermedad. Parham también abogó por una forma de anglo-israelismo, enseñando que las razas europeas occidentales, sobre todo las personas anglosajonas, descendían de las 10 tribus de Israel después de que se dispersaron durante el cautiverio asirio, y los blancos europeos, por lo tanto, eran el verdadero pueblo elegido. Ese punto de vista, naturalmente, tiende a fomentar la intolerancia racial. Y en segundo efecto, a medida que pasaba el tiempo, Charles Parham se convirtió de forma cada vez más evidente en defensor de la segregación racial. En una ocasión afirmó que la razón por la cual Dios inundó el mundo fue como respuesta al matrimonio interracial. El sermón titulado Creación y Formación fue publicado el 13 de agosto de 1905 en la edición del diario Houston Daily Post. Según las propias palabras de Parham, así comenzó el lamentable matrimonio entre razas, por lo cual el diluvio fue enviado como castigo y siempre ha sido seguido de plagas y enfermedades incurables hasta la tercera y cuarta generación de los hijos de tales matrimonios. Si con el tiempo continúan los matrimonios interraciales entre blancos, negros e indios de Norteamérica, la tisis y otras enfermedades no tardarán en barrer a los mestizos de la faz de la tierra. Después de visitar la calle Azusa en 1906 y ser rechazado por sus excesos, Parham arremetió contra ellos haciendo uso de insultos raciales crudos. Parham denunció a las mujeres blancas que se reunían con los hombres negros en el culto de la misión de Azusa y lamentó que hombres y mujeres, blancos y negros,
se arrodiaran juntos y cayeran unos sobre los otros. Tal locura, acusó, había seguido a la obra de Azusa en todas partes. Al final de su vida, Parham apoyó abiertamente al Ku Klux Klan, elogiando en público a la organización en 1927. Resumiendo las opiniones racistas de Parham, Frederick Harris señala que el fundador teológico del pentecostalismo, Charles Parham, simpatizaba con el Ku Klux Klan, segregaba racialmente a los estudiantes de su escuela bíblica en Topeka, predicaba en contra de la mezcla de razas y creía que los anglosajones eran la raza superior. Tal como era de esperarse, el escándalo y el oprobio persiguieron las huellas de Parham y la reputación sufrió. Otros dentro de los círculos pentecostales pronto comenzaron a distanciarse de su fundador. Junto con su preocupación por la gestión financiera, sus doctrinas excéntricas y sus actitudes racistas convirtieron a Parham en una vergüenza para el movimiento pentecostal que floreció en las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, nos guste o no, los pentecostales contemporáneos y por extensión todos los carismáticos están vinculados con Charles Parham como el arquitecto teológico de su movimiento. Bien, Anthony Tisseton explica: Charles Parham es ampliamente considerado el fundador del pentecostalismo clásico. Parham formuló las 4 marcas clásicas de la teología y la experiencia pentecostales: la salvación, el bautismo en el Espíritu Santo, la sanidad y la expectativa de la segunda venida de Cristo. Todo esto plantea preguntas importantes acerca de las declaraciones del movimiento pentecostal moderno, debido al carácter dudoso de sus comienzos, desde los testimonios contradictorios de los involucrados, la naturaleza absurda de las lenguas que se hablaron, hasta la mala reputación del primer líder del movimiento. Sumado a esto, el pentecostalismo surgió de la teología defectuosa soteriológica del movimiento de santidad del siglo XIX, del que Charles Parham y William Seymour fueron parte. A pesar de pasajes como Primera de Juan 1, del 8 al 10, la teología de la santidad afirma erróneamente que los creyentes pueden experimentar una segunda bendición en algún momento después de su conversión, momento en el que alcanzan un estado de perfección cristiana en esta vida. Algunos líderes de la santidad del siglo XIX también enseñaron una tercera bendición que se identificó con el bautismo del Espíritu Santo y que el pentecostalismo posteriormente vinculó con el hablar en lengua. Sin embargo, he aquí el punto de vista de toda esta historia. Si el Espíritu Santo quisiera recrear el día de Pentecostés, ¿sería esta realmente la forma en que lo haría? Incluso una comparación básica entre lo que sucedió en Hechos 2 y lo que tuvo lugar 19 siglos después en Topeka, Kansas, pone de relieve grandes contrastes entre los dos sucesos. El día inicial de Pentecostés no surgió de una soteriología defectuosa, ni tampoco dio lugar a testimonios contradictorios. El don apostólico de hablar en lenguas no era una forma de vocalización irracional. Más bien, los apóstoles hablaron milagrosamente en auténticos idiomas que nunca habían aprendido. Por otra parte, el poder del Espíritu Santo no solo se exhibió en la predicación ferviente de ellos, sino también era evidente en su carácter piadoso, mientras el Espíritu Santo continuaba santificándolos a lo largo de todas sus vidas. El nuevo Pentecostés del movimiento carismático no podía haber sido más diferente. Surgió de la soteriología deficiente del movimiento de santidad. Se caracterizó por testimonios incoherentes de testigos presenciales. Produjo experiencias religiosas falsas
y fue iniciado por un líder espiritual de mala reputación. Estos factores ponen su legitimidad en tela de juicio. Mis estimados hermanos, hemos leído bastante y espero que a los que hayan podido escuchar esto les sea de bendición para reflexionar. Yo animo al que escucha esto y que pueda sentirse ofendido, que lea el libro. Yo lo voy a estar compartiendo. Lo voy a estar compartiendo en el grupo Sana Doctrina Bíblica e Histórica de Facebook. Pero les animo a reflexionar, hermanos. Nosotros no podemos, ignorando la historia, seguir cometiendo los mismos errores. El Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Saludos.